En esta oportunidad queremos dar gracias al Señor que nos permite el privilegio de poder entrar a su hogar a través de estos medios. En esta oportunidad queremos meditar sobre los diálogos que Jesús tuvo con sus discípulos, y a través de esos diálogos que Jesús tuvo con sus discípulos, el Espíritu Santo nos revela cuál es el deseo de Dios, cuál es el deseo de Jesús con relación a nosotros que hemos decidido ser también sus discípulos. Y en cierta oportunidad, ahí en Juan capítulo 15 y en el versículo 14, el Señor nos revela ahí uno de sus mayores deseos, quizás el deseo principal por el cual Jesús vino a la tierra, y a la vez nos presenta ahí Jesús cuál es nuestro desafío con relación a buscar lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Y Él lo que quiere es restaurar esa amistad que Dios tenía desde el huerto del Edén con Adán. Y dice la Biblia ahí en Juan capítulo 15 y en el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mande. El Señor aquí nos está dando un privilegio de llegar a ser amigos de Jesús, amigos de Dios. Hoy en día creo de que vemos grandes beneficios cuando aquellas personas dicen: yo soy amigo de fulano de tal, yo soy amigo de esta persona, soy amigo de esta otra persona. Pero imaginémonos llegar a ser amigos de Dios, llegar a ser amigos de Jesús. Y ese es el propósito por el cual el Señor Jesús vino a la tierra, de poder recuperar esa amistad entre Dios y el hombre como era al principio. Y si nosotros nos preguntamos cuál es la esencia principal del Evangelio, es llegar a tener una amistad con Jesús, llegar a ser amigos de Jesús. Y una de las cláusulas que Jesús pone para que nosotros podamos llegar a ser amigos de Jesús es que nosotros hagamos todas las cosas que Jesús nos mandó que hiciésemos. Por eso es importante que nosotros conozcamos la vida de Jesús durante el Evangelio. Cuando a mí llega una persona recién convertida, me dice: mire, ¿qué Biblia o qué libro de la Biblia usted me recomienda empezar a leer? Y siempre les recomiendo que empiecen por los Evangelios, por el libro de Mateo, por el libro de Marcos, por el libro de Lucas, por el libro de Juan, porque ahí hay una revelación de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús enseñó y de lo que Jesús quiere que nosotros también hagamos. Porque si nosotros hacemos lo que Jesús nos está enseñando, entonces garantizamos una amistad espiritual con Dios a través de Jesús. Hoy en día es increíble cómo la humanidad se ha enemistado contra Dios, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la forma en que el mundo habla, cómo el mundo actúa. Y eso es contra de lo que el Señor quiere para nuestra vida. El Señor está diciendo de otra manera: miren, si ustedes quieren hacer o quieren ser mis amigos, ustedes tienen que hacer lo que yo os mandé. Por eso es necesario que nosotros conozcamos qué es lo que Jesús nos está mandando a nosotros que hagamos. Fíjense cuando Él, dicho sea de paso, vamos a ver una de las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y una de las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos es que vayamos y hagamos discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. Y eso es una verdad que el Espíritu Santo tiene que vivificar en nuestra vida para que nosotros podamos obedecer
ese mandamiento que el Señor Jesús nos dejó. Y fíjense, es el último mandamiento o recomendación que Jesús nos dejó. Y quiero que vayamos ahí al libro de Mateo. Quiero que vayamos ahí al libro de Mateo en el capítulo 28, porque ahí vamos a encontrar algo interesante. El Señor dice, versículo 19 de Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, aquí vemos una de las ordenanzas que el Señor Jesús nos dejó. Dicho sea de paso, por eso es que tengo desde hace 5 años este programa, tenemos este ministerio, y obedeciendo a esa palabra que el Señor vivificó en mi corazón aproximadamente hace 5 o 6 años, muy fuerte. Y por eso estamos en los diferentes medios de comunicación, vamos a compartir a diferentes campos ministeriales, estamos llegando a muchos colegios, a muchas escuelas, a poder compartir esta palabra del Señor. Pero no solamente es ir a compartir, sino que aquí la orden es ir y hacer discípulos. El Señor lo que quiere es que nosotros hagamos discípulos, que nosotros hagamos discípulos. Y una forma de hacer discípulos, el Señor aquí da la clave y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, es importante que toda persona que quiere ser un discípulo del Señor pueda pasar por el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Por eso ustedes recordarán cuando Felipe, el Señor le dio una orden, fíjense, de que ella fuera a uno de los desiertos de Asia. Fíjense qué mandato, qué orden le dio el Señor a Felipe, que se fuera a un desierto. Y quizás Felipe no le hallaba sentido el por qué el Señor lo había enviado ahí. Muchas veces nos mandan a nosotros a abrir campos y decimos, ¿será que es del Señor que yo esté aquí en este campo ministerial? ¿Será que es el propósito de Dios? Porque no estoy viendo evidencias, no estoy viendo que vienen almas, estoy viendo que las cosas cada vez están difíciles, están peores, pero el Señor tiene su forma de actuar y muchas veces el Señor nos tiene en esos lugares y en esas circunstancias para medir nuestra fe, para medir nuestro amor hacia lo que el Señor nos está mandando. Si ustedes recordarán a los discípulos, el Señor dice que los mandó de 2 en 2 y dice que les dijo que no llevaran alforja, que no llevaran dinero. Imagínense en qué circunstancias el Señor envía a estos obreros a hacer la obra que Él les estaba mandando aquí. Pero el Señor tiene su forma de actuar porque Él quería ver si ellos en verdad amaban la obra, amaban las almas, si ellos en verdad estaban dispuestos a obedecer. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quería era ver si ellos en verdad querían ser amigos de Jesús, haciendo todas las cosas que Él les había mandado. Y en esa oportunidad el Señor les dijo, vayan, pero no lleven dinero en sus bolsillos. Y ellos obedecieron. Al igual que Felipe. Felipe obedeció al Espíritu Santo y él estuvo ahí en ese desierto. De repente apareció una caravana de camellos, de caballos, y era un general de Candace. Y dice que este venía de Jerusalén. Y cuando Felipe lo vio, pudo haber dicho como muchos de nosotros, ahora entiendo por qué el Señor me mandó a este lugar. Todas las cosas ayudan para bien. Y dice que cuando esos carros se acercaron, Felipe se acercó y ahí había un general que venía leyendo la Biblia y ellos entraron en un diálogo
Y le dice: Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y dice la Biblia que él venía leyendo el profeta Isaías. Y él le dice: no entiendo. Entonces Felipe le empezó a explicar, Felipe le empezó a compartir la escritura, lo empezó a discipular, lo empezó a adoctrinar. Felipe se convirtió en un maestro y le fue enseñando, al punto que este hombre se emocionó tanto en su corazón y dijo: ¿hay algo que me impida bautizarme? Y en ese momento Felipe lo bautizó. Lo que dice aquí: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego viene otra tarea importante para lograr hacer discípulos. Y dice la Biblia: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La forma de cómo nosotros vamos a convertir a alguien en discípulo es enseñándoles todas las cosas que Jesús enseñó. Es imposible que nosotros convirtamos a alguien en un discípulo si no lo adoctrinamos, si no le enseñamos. La enseñanza juega un papel importante en la transformación de las vidas, porque es a través de la palabra que ellos van a tener una renovación de la vida que ahora Dios demanda de nuestras vidas y de los nuevos convertidos. Y el Señor dice: enseñen pero lo que yo les he enseñado, enseñen lo que yo les he mandado, porque si ustedes enseñan y ellos hacen lo que yo les he mandado, entonces verdaderamente van a ser mis discípulos, verdaderamente ustedes van a llegar a ser mis amigos. Pero es increíble, hoy en día no se está enseñando lo que Jesús enseñó. Y prueba de esto, quiero que vayamos ahí al libro de Gálatas. Fíjense, en Gálatas no había pasado mucho tiempo entre que Jesús se fue y lo que sucedió en el libro de Gálatas. Fue prácticamente, como se dice, a la vuelta de la esquina, y ya en la iglesia ya estaban ellos viviendo un evangelio totalmente diferente al que Jesús enseñó. Y dice la Biblia ahí en Gálatas 1:6, fíjense: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya un evangelio diferente, dice Pablo, sino que hay algunos que han entrado a la iglesia y han pervertido el evangelio de Jesucristo. Quiere decir que esta gente que había entrado no estaba enseñando lo que Jesús nos mandó que enseñásemos. Y eso que fue ahí a unos cuantos años que Jesús se haya ido. Ahora imagínense 2000 años, todo lo que ha entrado a la iglesia, un evangelio totalmente diferente al que Jesús nos ha enseñado. Y si enseñamos y si vivimos un evangelio diferente al que Jesús nos enseñó en la palabra, entonces corremos el riesgo definitivamente a no convertirnos en discípulos, ni mucho menos en amigos de Jesús. Y el anhelo de Dios a través de Jesús es que nosotros nos convirtamos en amigos de Jesús. Pero una clave para convertirnos en amigos íntimos de Jesús es que nosotros hagamos un evangelio, el evangelio que Él vino a vivir, el evangelio que Él vino a predicar, el evangelio que Él quiso anunciar a través de sus apóstoles, a través de grandes hombres que encontramos en la Biblia. Por eso es importante que nosotros conozcamos de la Biblia, que nosotros oremos, que nosotros estemos permanentemente en oración para pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo quiero vivir el evangelio que vivieron los apóstoles. Yo quiero vivir el evangelio que Jesús quiere que nosotros vivamos, porque han entrado a las iglesias un evangelio que no es el evangelio
de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense la expresión que utiliza aquí Pablo en el versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Será posible que hay maestros en las iglesias que quieran pervertir el evangelio de Cristo? Sí. ¿Cómo? Enseñando, como Jesús les dijo a los fariseos, enseñando mandamientos de hombres, enseñando filosofías. De hecho, Pablo lo recalca más adelante y le dice Pablo ahí en Gálatas 3, capítulo 1. Fíjese, Pablo sigue con esta carta y con este sentir y con esta preocupación. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó para seguir un evangelio diferente? Fíjense qué triste. ¿Será posible que hay vidas que están siguiendo un evangelio diferente? Yo creo de que es cuando debemos de decirle, Señor, yo quiero hacer el evangelio que tú predicaste, el evangelio que tú viviste. Y hermanos, en la Biblia está el evangelio que Jesús predicó, el evangelio que los apóstoles predicaron. Entonces tenemos nuestro reto, nuestra responsabilidad es que nosotros caigamos de rodilla y le digamos, Señor, yo quiero vivir el evangelio que vivieron los apóstoles. Yo quiero vivir el evangelio que tú viviste, porque me estoy dando cuenta que han perturbado el evangelio. Por eso no se sorprenda usted que en algunas iglesias están lejos de vivir en el evangelio que Cristo vino a enseñar. Y Él dice que la única manera en la cual nosotros vamos a convertir verdaderos discípulos es que si nosotros enseñamos lo que yo os he mandado, dice Jesús. Fíjense, tome nota, si Jesús dio esa recomendación, y fue su última, ahí en Mateo, dice, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Si Él dio esa recomendación es porque Él sabía que iban a entrar perturbadores a la iglesia a enseñar el evangelio que Jesús no enseñó. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque se acomoda al mundo, porque se acomoda a este sistema. Y fíjense lo que dice Santiago, algo interesante. Quiero que me acompañen ahí a Santiago capítulo 2 y versículo 22. Hay algo ahí interesante que quisiéramos nosotros en esta oportunidad ver, porque ahí el Señor, el Espíritu Santo a través de Santiago, dice en Santiago capítulo 2 y versículo 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, hermanos, vamos a ir primero a Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, fíjense, no dice cuerpos adúlteros, porque este adulterio que a continuación vamos a leer no es un adulterio físico, sino que es un adulterio espiritual que se da en el alma de las vidas. Y dice la Biblia, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser amigos de Dios, amigos de Jesús, tenemos que, de alguna manera, como dice la Biblia, no tener de amigo al mundo, su sistema, su hablar, su forma de actuar. El mundo está bajo el dominio del maligno.
Y es el mundo el que ha entrado a la iglesia a través de filosofías. El mundo ha entrado a la iglesia a través de conceptos. El mundo ha entrado a través de su vestuario. El mundo ha entrado a través de su música. El mundo ha entrado a través de sus manifestaciones que van en contra de la vida, de la santidad y de la pureza que el Señor Jesús nos ha enseñado. Y Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, el escritor de Santiago nos deja ver una enseñanza maravillosa. Si nosotros queremos ser amigos de Jesús a través de sus mandamientos, a través de sus ordenanzas, tenemos que desechar las ordenanzas del mundo. Por ejemplo, hoy en día el mundo nos habla acerca del egoísmo, por ejemplo. Vivimos en una sociedad muy egoísta en donde solo pensamos en nosotros, solo pensamos en el yo, una sociedad hedonista. Pero el Señor Jesús dice: el que quiera encontrar su vida, el que quiera encontrar su vida, ese la perderá. Pero el que quiera perder su vida por mi causa, él la hallará. Nos estamos aferrando tanto a nuestras vidas, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, que a la larga terminamos perdiendo todo. Pero cuando nosotros se lo dejamos a Dios, y por eso es que Santiago capítulo 2 y en el versículo 23 habla de Abraham. Abraham no se aferró a su hijo de promesa. Abraham no se aferró egoístamente y le dijo a Dios: mira cómo te voy a ofrecer a mi hijo si es lo único que tengo. Mira cómo te voy a ofrecer este sacrificio que tú me estás pidiendo. Abraham no pensó así, sino que dice la Biblia que le creyó a Dios y lo puso en el altar. Y desde ahí dice la Biblia que él lo recibió como de entre los muertos, porque él no estaba jugando, él no estaba pensando: yo sé que Dios se va a arrepentir en el camino. No, Abraham sabía que él iba a sacrificar a su único hijo. Ahí iba toda su esperanza, ahí iban todos sus sueños, ahí iban todos sus anhelos. Pero Abraham, dice Santiago, fíjense, Santiago capítulo 2 y versículo 23, y se cumplió la escritura que dice: a Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado hijo, y fue llamado amigo de Dios. Es en esa escritura en donde Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Dónde fue llamado amigo de Dios? Cuando Abraham estuvo dispuesto no pensar en él, sino pensar en aquel que le había dado una ordenanza, aquel que le había dado un mandamiento. Quería probar si Abraham estaba dispuesto a creerle y a obedecerle. Y Abraham dispuso en su corazón entregar a su muchacho. Pero dice la Biblia que el Señor, conocemos la historia, llegó, rescató al joven, pero ahí el corazón de Dios se conmovió y dijo: verdaderamente Abraham es un amigo de Dios, porque me creyó y estuvo dispuesto a obedecerme. Fíjense, Pedro, por ejemplo. Pedro estuvo dispuesto a ser amigo de Jesús. Lo llamó Jesús al ministerio y dejó sus barcas con las cuales él se ganaba la vida. Y siguió a Jesús en una amistad. Él, su familia, sus hijos. Obviamente la Biblia dice que Pedro tenía una suegra. Eso quiere decir que tenía su esposa, tenía hijos. Pero cuando Jesús lo llama al ministerio, cuando Jesús lo llama a una nueva intimidad, cuando Jesús lo llama a una relación, Pedro estuvo dispuesto a dejarlo todo y andar con Jesús. Y al final dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué obtendremos? O sea, Pedro da a entender que él había dejado todo por seguir a Jesús en una amistad. Y el Señor le dice: mira, 100 veces más de lo que tú dejaste vas a recibir, pero más que eso, la vida eterna. Vas a recibir mi amistad eternamente. Y así podríamos encontrar muchos ejemplos en los cuales estuvieron dispuestos a entrar en una amistad con Jesús. Hoy en día
No queremos dejar las amistades con el mundo, no queremos dejar la vieja manera de vivir que este mundo, la cultura nos enseñó. ¿Por qué? Porque no queremos llegar a ser amigos de Jesús, amigos de Dios. Y para llegar a ser amigos de Dios, nosotros tenemos que hacer todas las cosas que el Señor nos mandó hacer. Y hay muchas cosas, y el propósito de los siguientes estudios que vamos a tener es conocer cuáles son los mandamientos que Jesús nos enseñó. Por ejemplo, uno de los grandes mandamientos que Él nos enseñó, y está ahí, fíjense, unos versículos antes que el Señor nos dice ahí en Juan. Él dice: vosotros sois mis amigos si hacéis todo lo que yo os digo. Y unos versículos antes Él ya nos había dejado un mandamiento. Y dice ahí en Juan 15, en el versículo 12. Fíjense lo que dice el 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y él en el siguiente versículo explica cómo nos ha amado Dios. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él es nuestro amigo. Él ya dio su vida por nosotros. Él ya demostró que ese amigo, que es Él, está dispuesto a dar su vida. ¿Por qué? Por amor. Y Él dice: yo les dejo un mandamiento, que se amen los unos con los otros. Y si nosotros obedecemos este mandamiento, lo que dice el versículo 15, versículo 14, entonces vosotros sois mis amigos. Si dice ahí: vosotros sois mis amigos si hacéis todo lo que yo os he mandado. Señor, ¿qué nos has mandado hacer? Unos versículos antes, que se amen los unos con los otros. Y este es un mandamiento que no lo estamos cumpliendo. Y la Biblia dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos. En esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos. O sea, en esto conoceréis que sois mis amigos, si ustedes se aman los unos con los otros. Pero noten, como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Él? Que Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. ¿Estás dispuesto tú a dar tu vida por tus hermanos que están a tu alrededor? Imagínense si viviéramos en esa dinámica, no solamente en nuestra iglesia, sino como cuerpo de Cristo. Ya hubiésemos impactado al mundo, ya el mundo hubiese entendido que nosotros somos discípulos verdaderos, porque nos estamos amando, porque nos estamos de alguna manera uniendo. Pero este mandamiento no lo estamos cumpliendo. Y ese es parte de lo que decía Gálatas: perturbar el evangelio. Estamos perturbando el evangelio, estamos pervirtiendo el evangelio cuando nosotros no tenemos amor hacia nuestros hermanos, cuando nosotros hacemos acepción de personas, cuando nosotros pensamos que los únicos cristianos evangélicos son los de nuestro ministerio, los de nuestra misión, los demás no, los demás se van a ir al infierno, solo somos nosotros. Estás pensando como piensa el mundo, de una manera egoísta. O sea, el mundo, su sistema, su espíritu ha entrado a tu corazón, ha entrado quizás a tu iglesia, y estás pensando como piensa el mundo. En cierta oportunidad Jesús, imagínense, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos con los otros. Y Jesús no solamente lo enseñaba, Jesús lo experimentaba, Jesús lo vivía. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 4, en el versículo 6. Jesús entra a Samaria con sus discípulos.
Samaria era una ciudad en la cual los discípulos judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, no se llevaban. Por parte de los discípulos no hubiesen entrado nunca a Samaria. ¿Por qué? Porque había cierto rencor, había mucha disensión. Pero Jesús quería enseñarles lo que ya les enseñó en Juan 15, que se amen los unos a los otros sin acepción de personas. Y dice la Biblia, cuando entró a Samaria, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Vino una mujer de Samaria y le dijo, dame de beber. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y miren la respuesta de la mujer. La mujer samaritana le dijo, como piensa el mundo, como habían pensado por décadas, por años. Le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ese era el problema. No se trataban entre sí. Y Jesús lo sabía. Y quizá los discípulos dijeron, pero ¿para qué vamos a ir a Samaria? A ese lugar donde no nos tratamos. Tenemos años de vivir en estas contiendas. Pero Jesús quería enseñarles un mandamiento. Que se amaran los unos con los otros. Que no hubiese acepción de personas. Y ese es el Evangelio. Y estos son los mandamientos que tenemos que cumplir para que nosotros podamos llegar a ser amigos de Jesús. Pero si seguimos haciendo acepción de personas, si no amamos a las personas como Dios quiere que las amemos, no vamos a ser nunca sus discípulos, no vamos a llegar a ser nunca sus amigos. Y miren la historia maravillosa, la conocemos al final, dice ahí en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Imagínense, después de que estos no se llevaban, que no se trataban entre sí. Dice que le rogaron a Jesús y a sus discípulos que se quedaran con ellos 2 días más, conviviendo, compartiendo la palabra, teniendo comunión, teniendo unidad en el Espíritu, evangelizando, enseñándoles. Y Jesús dejó un avivamiento maravilloso y sus discípulos se fueron maravillados, diciendo, un mandamiento nuevo nos ha enseñado hoy el Maestro, que nos amemos los unos con los otros. Si queremos llegar a ser sus discípulos, tenemos que hacer todo lo que Jesús nos enseñó. Si no, no vamos a ser discípulos. Lo único que vamos a hacer es proselitistas. Dice el Señor Jesús, hablándole a los fariseos, dice que los fariseos, los religiosos, corrían mar y tierra, recorrían mar y tierra para hacer prosélitos, no discípulos, prosélitos. Y los hacéis 2 veces más hijos del infierno. Quiere decir que cuando nosotros no les enseñamos a ellos lo que Jesús enseñó, sino que les enseñamos mandamientos de hombres, ideas de hombres, mandamientos del mundo, la vida que hay en el mundo, los estamos haciendo 2 veces hijos del infierno. Y por eso es que cuando estas vidas con el tiempo no tienen convicción, no tienen raíces, no tienen fruto, salen de la iglesia y dicen, miren fulano cómo vive. Sí, ese nunca llegó a ser discípulo, era un prosélito. Él nunca tuvo una convicción, nunca tuvo un nuevo nacimiento. A él nunca le enseñaron el evangelio genuino. A él le enseñaron un evangelio pervertido, y por eso es que su vida terminó siendo pervertida. Pero en esta oportunidad, que Dios nos ayude a través de su palabra a poder llegar a ser amigos de Jesús, haciendo todo lo que Él nos ha mandado. Y en la Biblia está eso. Los siguientes días vamos a seguir escudriñando qué otras cosas nos ha mandado Dios a través de las Escrituras, para que nosotros la podamos aplicar a nuestra vida, y que aplicándola
nuestras vidas sean bendecidas, que nuestras vidas sean prosperadas, que nuestras vidas den fruto, pero sobre todo que nuestras vidas tengan la amistad con Dios eternamente. Que Dios les bendiga. Queremos recordarles que los días martes a las 7:15 tenemos nuestros estudios bíblicos en Fácil Market. Los días martes, desde hace ya lo que vamos del año, estamos estudiando ahí con un buen grupo de familias, y usted está cordialmente invitado para que podamos seguir hablando de estas enseñanzas, cimentando nuestras vidas en las cosas que el Señor quiere que nosotros aprendamos para que podamos crecer en el Señor. Así que lo esperamos ahí en Fácil Market este martes y todos los martes a las 7:15 de la noche. Que Dios les bendiga.